Los semisistemas redox que implican protones en la reacción química ajustada presentan potenciales de reducción dependientes del pH del medio. Así, consideremos la reducción del ion dicromato a 2 iones cromo 3. La ecuación de Nernst muestra que el potencial del semisistema depende de las concentraciones de cromo 3, dicromato y protones. El pH de una disolución puede quedar fijado mediante una disolución tampón, lo que permite retirar la concentración de protones del término logarítmico y manejar por separado las concentraciones de reductor y oxidante de la de los protones. El potencial condicional de un semisistema a un determinado pH es igual al potencial estándar del semisistema más un término que incluye la concentración de protones. El potencial condicional se denota con una prima e indica la capacidad reductora de un semisistema a un determinado pH. Explicaremos este concepto tomando como ejemplo redox dependiente del pH el semisistema dicromato cromo 3, cuyo valor de potencial de reducción en condiciones estándar a pH igual a 0 es 1,23 voltios. La ecuación redox ajustada en medio ácido es esta, y la ecuación de Nernst para el semisistema la escrita anteriormente. Si sustituimos menos logaritmo de la concentración de protones por pH, la expresión quedará así. Y a partir de esa expresión podemos deducir el valor del potencial condicional. Por tanto, aplicando esta fórmula, podemos determinar el valor del potencial de reducción del sistema dicromato cromo 3 en función del pH. Teniendo en cuenta que a pH igual a 0, el valor es 1,23 voltios. Si el pH es igual a 2, el valor del potencial condicional es 0,95 voltios. Si el pH es igual a 6, el valor del potencial condicional es 0,40 voltios. Y así deducimos que la capacidad oxidante del dicromato disminuye conforme aumenta el valor del pH. Es importante tener en cuenta que los semisistemas redox cuyo valor de potencial de reducción dependa del pH deben ser colocados en un diagrama de reaccionabilidad con los valores correspondientes de potencial condicional al pH de la disolución. Veremos dos ejemplos. Primero, ¿es estable una disolución que contiene plata metálica y dicromato 0,1 molar a pH igual a 2? Para la representación de las especies presentes en el equilibrio redox mediante un diagrama de reaccionabilidad, necesitamos saber los valores de los potenciales de reducción en condiciones estándar. El semisistema plata 1, plata, tiene un valor de 0,8 voltios y no depende del valor del pH. El semisistema dicromato cromo 3, a pH igual a 2, tiene un valor de 0,95 voltios, como hemos determinado anteriormente. Como el reductor está colocado a la izquierda del oxidante, el sistema es inestable y se va a producir una reacción redox, ya que el potencial en condiciones estándar final de la reacción será positivo. Potencial de la especie que se reduce, en el ejemplo dicromato 0,95 voltios, menos potencial estándar de la especie que se oxida, en el ejemplo plata 0,80 voltios, igual a 0,15 voltios y por tanto la reacción redox será espontánea.
Segundo ejemplo. Es estable una disolución que contiene plata metálica y dicromato 0,1 molar a pH igual a 6. Ahora, en el diagrama de reaccionabilidad, representaremos el semisistema plata 1, plata, con un valor de 0,80 voltios, ya que no depende del valor del pH, y el semisistema dicromato cromo 3 a pH igual a 6 con un valor de 0,40 voltios, como hemos determinado anteriormente. Como el reductor está colocado a la derecha del oxidante, el sistema es estable y no se va a producir una reacción redox, ya que el potencial final de la reacción sería negativo. Potencial estándar de la especie que se reduce, en el ejemplo dicromato 0,40 voltios, menos potencial estándar de la especie que se oxida, en el ejemplo plata 0,80 voltios, igual a menos 0,40 voltios y por tanto dicha reacción redox no tendrá lugar.